Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Notas de Papel. Se nos ha llenado el estudio de arquitectos, Matilde. Impresionante. Sí, sí, la verdad. Impresionante. La verdad. Qué buena combinación la arquitectura y la comunicación. Uy, espectacular. Y la música, y el fútbol, y Maradona. Sí. Y gracias. Gracias, Diego. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Buenas tardes. Buenas. Muy ¿Cómo bien, muy bien. andan? Muy bien. Bienvenido, bienvenido. Por suerte. Para la gente que nos está viendo, tenemos a Martín Cabezudo y a Carlos Candia Saludo. en un wing. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos a un Sant'Angelo en otro. Hola, muy buenas. ¿Cómo andan? Están saliendo bárbaros, chicos. ¿Cómo Bien. andan? ¿Bien? No me avisaron que había este. Qué bueno. ¿No? No. Ah, Yo me bueno. baño. Igual por yo creo por que la suerte gente me que tiene baño. lentes tiene impunidad, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bien. Porque Hubiese hay pensado, algo, se lo dije a Fede el otro día. Los ojos de Ice. Porque sí, hay como una cosa que es. Mira, yo te voy a O dar sea, unos queda anteojos bien para siempre. que... Mira, toma, ponete esto si No, yo querés, ya y tengo, ya, mirá, si tengo querés, varios con que eso son de zafás. mi hija. Con eso zafás y listo. Ahí va. Tengo Sí. algunos Se que te son va de muy mi bien, hija y que tienen diferentes formas y colores y voy a empezar a traerlos. Ahí va muy bien, ahí va muy bien. Bueno, trajeron un temón hoy. La verdad Sí, que un temón. un tema que me Un gusta, temón. que me gusta mucho, realmente. Bien, hermoso. Aparte, para quienes nos siguen en las redes, estamos compartiendo las fotos de Sant'Angelo sobre el tema en cuestión para el día de hoy, que es... Sí, La cooperativa rosarina de vivienda. ¿no? Sí. Así es, ese es el nombre exacto. limitada. Limitada. Así se llamaba. Sí, una interesante experiencia cooperativa justamente, Ujú. con todo lo que eso implica en estos tiempos de inmobiliarias. Sí, Tiempos inmobiliarios sí, que corren. Sí, es un tema romántico que traemos, Sí. porque es un tema de un pasado no tan lejano y de un presente que estamos acostumbrados a frecuentar, porque estamos hablando de tres edificios que son como tres monumentos. Claro. El edificio del Palomar, que queda, la gente lo conoce como el Palomar. Sí. Colón y Mendoza. Colón y Mendoza. Colón y Bien. Mendoza. Sí, es Colón. Sí. Colón y Mendoza. Después tenemos en Italia y Wheelwright, el otro de los edificios, que no sé cuál es el nombre, me parece que... Ah, edificio de Pablo- Sí, sí, en la Pablosini. ochava. Exactamente. Que es Con la- distinto al otro, me parece. Son todos Sí. diferentes. Ah, ¿son todos Los tres son diferentes? distintos. Ok, ok. Sí. Y el tercero en cuestión es, en verdad, el último que mencioné es el primero, el de Italia y Wheelwright es el primero. Ajá. El segundo es el Palomar, aunque en verdad es el último, porque fue el último en terminarse. Ajá. Pero tiene sentido, eran 400 departamentos. Llegó un rato a avanzar con ese 400 conjunto. departamentos. Sí. ¿Es el más grande de los tres? El más grande de los tres y el último, el más chiquitito de los tres, el edificio Guernica, que también es un edificio muy hermoso, de calle Corrientes y Wheelwright. Corrientes. Frente al CMD Centro, lo tenés que haber visto. Ah, un sí, edificio sí. Ese triangular. ¿viste? Sí. Sí. Que hay un Una panadería café. en planta Sí. baja. Siempre hubo algún barcito, algo. Cuando Sí. yo era chiquito, Qué bien. ahí había un videoclub en la planta baja. Pero eso antes de que existiera el Centro Municipal Distrito Centro, ni el Parque España y todo eso. Ajá. Hay que imaginarse que los tres terrenos, o los tres lugares, eran. No era la locación dorada que tienen hoy, por decir de Premium, alguna manera, claro. premium frente, Ah. frente al parque y frente al río, sino que eran por su cercanía a las instalaciones ferroviarias, a los estibadores y a cuestiones más relativas a lo ferroportuario, Ujú. no eran, Eran marginales. eran más bien marginales. Qué increíble, ahora es lo Céntricos. top, ¿no? Claro, exacto. ¿Cómo Eran se va terrenos que, moviendo? Dentro del centro estaban en el borde del centro, ¿no? El Ajá. borde de ese Y un más- borde Sí. real, que era básicamente Claro. un paredón Un sobre paredón, calle sí. Wheelwright, un paredón que se retiró en los 90. En los 90, recién. sí, sí, sí. A mí lo que me interesa mucho de este tema es, bueno, la cuestión conceptual, ¿no? De una arquitectura cooperativa, en primer término, que para nada deja de lado las bondades de la buena arquitectura, tanto por su belleza como por su espacialidad, uso de la planta baja, esa mirada de línea al río, digamos, también muy cuidada en sus curvas, en sus formas, de Son donde, hermosos. sin restarle mérito a la fotografía de Franco Sant'Angelo, que es hermosa, No. de donde lo tirás Esos sale una edificios buena salen hermosos. foto. Exactamente. Y otra particularidad ahora con el diario del lunes bajo el brazo es lo bien que le hizo el paso del tiempo también a esos edificios. Y la buena arquitectura es la que envejece bien, ¿viste? La que- Ajá. la más difícil de datar, digamos. ¿Sí? Claro. ¿Qué año ahí, Sí, más o menos? sí.
Pero Nosotros, yo tengo que confesar que en este tema que preparamos para hoy, tal vez haya una segunda parte, porque a nosotros hay temas que nos faltan estudiar. Sí. O sea, de verdad. Ay, O sea, el tema que trajimos hoy, por ejemplo, yo no sé cómo concluyó, digamos. Obviamente el régimen cooperativo que dio origen a esos edificios en algún momento se cayó. Estimo yo que en la década del 70 también estuvimos estudiando un poco. Con la dictadura militar se dejaron de... Claro. ¿Cuál sería la palabra? Se cercenó toda la actividad cooperativa. todo ese tipo de actividad, o no sé si se cercenó, pero se dejó de impulsar como en la década potente que fue en los años 50 y principios de los 60, en la época de Frondizi, que es cuando es puntualmente la cooperativa de vivienda de Rosario cobra esta fuerza y su mayor actividad. Ujú. Para el principio de los años 70, cuando se terminó el Palomar, yo estimo que algo ya estaba ahí, ya medio como en decadencia. Estos 3 edificios ya no funcionan más con un régimen cooperativo, funcionan como cualquier edificio de propiedad horizontal. Cualquier consorcio. Claro. Ya cada uno que habita cada departamento es propietario de los departamentos. Es muy diferente, digamos, también para que se entienda un poco por qué nosotros hacemos una diferenciación. Digamos, no es solamente un edificio con muchos pisos y muchos departamentos por piso, sino más bien un cambio de paradigma completamente, porque no es solamente la vivienda colectiva en la cual uno solamente se va a dormir solamente, sino hay una cuestión social que vincula a todos los propietarios y a todos los ocupantes de distinta manera, desde el momento de confeccionarlos, de hacerlos, digamos, había una cooperativa de trabajo que lo llevaba adelante también, hasta el punto de, bueno, por ejemplo, ahora está muy instalado el tema de por ejemplo, los amenities. Sí, total. Casas. Bueno, esto Sí. estaba pensado para, en planta baja, por ejemplo, que tuviese una guardería, estoy hablando sobre todo del Palomar. Ajá. Una guardería en planta baja, para que la gente que se iba a trabajar pudiera dejar a sus hijos ahí en el mismo edificio donde vivía. En la planta alta tenía también servicios comunes de lavandería, estaba pensado un sistema para brindar como unos comedores para toda digamos, estaba pensado el hábitat, pero vinculado con la vida social, digamos, no una capsulita separada de tu vecino, del de arriba, de los costados, sino como Eran vanguardistas en amenities. Claro. Porque lo del resto de los edificios de propiedad horizontal de emprendimientos privados no tenían esas cosas. nada. Con suerte tenía una jaula para colgar la ropa y no te la roben allá arriba de todo, que es toda oxidada. Sí, tal vez hay otro ejemplo que, por ejemplo, los Ciros, ¿no? Los edificios Ciros. Sí, hermoso. Que también ¿Cuáles son? de esa época. Y hay uno que está por Sarmiento, frente al PAMI, a la Sí. oficina del PAMI. Sí, me Sí. ubico. Y el otro está por acá, por Catamarca, entre Paraguay y Roca. Son edificios rojos, con una Claro. planta baja Son que se dos- puede llegar a ver hasta el fondo. Eso, tal No cual. sé si se acuerdan. Tienen muchos espacios comunes. O sea, hoy en día la ecuación inmobiliaria sería muy mala porque tienen grandes espacios comunes, mucho jardín, muchos patios comunes, etcétera, ¿no? Que la idea es que la gente intercambie en esos espacios también, ¿no? Comparta esos espacios. Total. Que es un poco lo que pasa ahora. O sea, a diferencia sí. de ese momento, en relación a cómo estaba vista la arquitectura o cómo se transforma la arquitectura de los años 70 con todo esto a la arquitectura de hoy, digamos. ¿Cuáles son esas diferencias y qué es lo que trae? ¿Qué es lo que se recupera de de los años 70 a hoy? Yo creo que Nada. no, muy Me difícil, parece muy que no. difícil. Al menos de ese, obviamente, en paralelo a esto ya existían casos de propiedad horizontal, digamos, para la Ajá. época. Entonces, de alguna forma conviven. Era como una especie de prueba de ver que se podía vivir de otra manera, digamos, Sí. en comunidad vivir de otra manera. Claro. Hasta el año 48, que fue durante el gobierno de Perón, que se promulgó la ley de propiedad horizontal. Que significa que un edificio puede tener varios propietarios. Bien. Uno en el primer piso, otro en el segundo, tercero, o bueno, varios, depende. ¿Cómo está distribuido? Entonces, Claro. hasta entonces, porque yo, por ejemplo, edificios famosos como El Cábana. el Cábana Sí. o el Palacio, ¿cómo se llama el otro? Fuentes. Me parece Fuentes. Claro, eran de un único propietario Eran de Cero millonario Fuentes, que claro. Ajá. construía el edificio Y- como un y- negocio y- propio. Claro, y alquilaba los departamentos. Alquilaba los departamentos, u oficinas, etcétera, etcétera. O sea, pero bueno, claro, los edificios en altura
a partir de entonces empezaron a proliferar de otra manera en nuestras Claro. ciudades en Argentina, porque no dependían de un único millonario o de una empresa compañía, o una compañía seguro, por ejemplo. Eso era muy común, una compañía Exactamente. seguro. Igualmente no es exactamente el caso, porque estos edificios son propiedad de la cooperativa, no son propiedad de cada... Quiero decir, puntualmente el cooperativismo apunta hacia eso. Vos no sos propietario. De alguna manera, si sos propietario de algo, sos como propietario de algo en una empresa, de acciones sobre esa Bien, empresa. perfecto. Que es toda una cuestión que yo no termino de entender y tendría que estudiar un poquito Y, más. claro, la mejor, diferencia Está bien, con lo porque que no hay soy hoy. del palo Pero de y en Obvio, ese obvio. sentido, en la actualidad eso ya ha quedado atrás, digamos. Cada departamento tiene su dueño con Esto quedó- su título de propiedad. Exactamente. Eso quedó atrás acá, pero Sí. por ejemplo, acá nomás enfrente, en el país oriental vecino, es una práctica habitacional que sigue siendo súper, me refiero a Uruguay, perdón, Sí. súper popular, Sí. usual, y por ejemplo, qué sé yo, bueno, yo estuve leyendo un poquito, muy someramente, pero quiero decir, muy superficialmente, pero por ejemplo, en países de Europa, que sé yo, países como Dinamarca, bueno, el escudo báltico, Ujú. el 30 y el Claro. 40% de las propiedades Sí, sí, sí. de la vivienda está Sí, solucionado. es raro que alguien de sea manera dueño de cooperativa. una propiedad en Suecia, ponele. Ujú. Claro. Claro. Bueno, o sea, vos de por vida alquilás un departamento que muchas veces es del Estado, Ujú. y bueno, vivís toda la vida ahí. O sea, la gente de mucho dinero es dueño de propiedades, que son pocos, son muy pocos. Bien. Me gusta hoy que estemos viendo este tema porque, bueno, son edificios identitarios de la fisonomía urbana de la ciudad de Rosario y tienen muchos años y están ahí haciéndole bien a esa parte del río. Digo porque también podemos hablar de muchos temas que se ligan a este que trajeron ustedes, porque en realidad hay algo que entiendo que es el leitmotiv por el que lo traen, además de la arquitectura propiamente dicha, que es, bueno, ¿cómo fueron construidas? ¿Cómo fueron construidas? Si hoy por hoy la discusión es cuánto sale el metro cuadrado para construir, quiénes pueden construir, quiénes pueden comprar, cuando en realidad estábamos luchando para llegar a fin de mes para pagar el alquiler, es muy complejo mirar la arquitectura desde ese lugar. Pero me gusta pensar, así como estás citando esto del país vecino, pensar en, por ejemplo, la elección de Zoran Mandani como alcalde de Nueva York, que fue vista por muchos como una sorpresa, dada a la escasa experiencia política previa que tenía, pero desde un otro ángulo se puede pensar en esto que están planteando, de que Mandani sigue la senda de otros dirigentes progresistas, como Sadiq Khan, por ejemplo, en Londres, o Ada Colau en Barcelona, o Anne Hidalgo en París, y Clara López en Ciudad de México. Sí. Estoy leyendo esto de un newsletter que les quiero recomendar, que escribe Federico Pur para Cenital. Este se llama Una calle nos separa, y habla justamente de hay que prestarle atención a ciertas figuras que están emergiendo, que toman como política fundamental para resolver el tema de la vivienda, ¿no? Me encanta, digo, encanta. porque esto que acá no se intenta casi nunca, No. y cuando emerge se cae, porque no lo sostiene otro color político, está dando algunas victorias, como por ejemplo la de Mandani, que deja algún tipo de lección para otros distritos, ¿no? Porque se puede aprender algo de eso, alguien que te dice, che, ojo que a lo mejor podemos pensar diferente, quienes alquilan pagan menos alquiler, Por quienes supuesto. tienen la posibilidad de comprar, compran, quienes ya tienen pueden, pero este es un tema importante, Súper también importante. a tener en cuenta. Súper importante, sobre todo porque la vivienda pasó a tener un enorme valor económico, al punto tal de que hay, qué sé yo, por ejemplo, en Puerto Norte hay un porcentaje muy menor de esos edificios ocupados. Y Claro. digo, Puerto Norte, digo, varios emprendimientos recientes de la ciudad. O sea, es algo que el mercado no sabe qué hacer con esa guita, entonces invierte en construcción. Pero esas construcciones quedan vacías, paradójicamente. Hay cualquier cantidad de edificios
semi-ocupados o semi-habitados, cuando a la vez tenemos un déficit de vivienda enorme en Argentina, en Rosario. Sobre todo en las ciudades donde más pasa esto, que más se invierte es una en paradoja espantosa. Claro. Entonces, bueno, es verdad. por ejemplo, que una ley de alquiler es piola, o incluso una idea bastante, no sé si tan sencilla, pero que no implicaría mayores gastos por parte del Estado. Sería una ley que sea punitiva para con aquellos inmuebles vacíos. Para los propietarios que mantienen los inmuebles, ¿cómo se llaman? Vacantes. Ociosos. ¿Me entendés? Eso sería eso. Hay que instaurar algo de eso. Igualmente, lo que para mí llama más la atención de Mandani es que, porque digamos, estas ideas en Alemania, por ejemplo, ya hace años que existen, digamos, está planteado este tema de decir, bueno, no puede haber viviendas ociosas cuando hay déficit de vivienda por otro lado. Lo que llama la atención de Mandani, que pasa en Nueva York, que es como el centro, el corazón del capitalismo, aparece alguien que te dice, bueno, no, pará, esto hasta ahora fue así y no está dando soluciones. Total. Busquémosle la vuelta. Me cito el newsletter de PUR, que es muy interesante en cuanto a números y mirada. Y él aporta su mirada en torno a Buenos Aires. ¿Qué podría copiar Buenos Aires? Nosotros traspolémoslos acá, pero dice PUR, Buenos Aires podría aprender más de lo segundo que de lo primero, y el motivo es simple. No existe en la capital argentina un parque de unidades regulares, pero incluso si lo hubiera, la inflación en Nueva York en todo el 2024 fue de un 4.3%, mientras que en Argentina superamos el 136%. Entonces, en un primer caso, congelar el valor nominal de un bien es posible, librando alguna batalla con los propietarios, haciendo uso del claro mandato político en las urnas. En un régimen de alta inflación, en cambio, las políticas de control de precios son como poner un parche en el río. Muy difíciles. Es muy difícil eso. Pero sigue y dice, Buenos Aires podría adoptar una idea que no solo trae Mandani, sino que Nueva York ya tiene un parque propio de viviendas en alquiler. A diferencia de la renta controlada, se trata de una política de expansión del stock de vivienda. Al haber más ofertas, se espera que la presión sobre los precios del mercado baje, e incluso si el efecto en los precios generales es modesto, la provisión de vivienda asequible es una decisión política que responde a la pregunta: ¿queremos que solo los ricos vivan en la ciudad? ¿No? Exactamente. Es un tema que hay que seguir y hay que plantear a los gobiernos, porque suelen esquivar esto, porque es un tema complejo. Claro. Sí, totalmente. Igualmente yo pienso que a este gobierno municipal de Rosario no le pidamos nada. Esperemos, porque digamos, van para 8 años y no hay nada que se le, la verdad, bastante inepto. Entonces yo ya empezaría a apuntarle al próximo. Pero ya demostró vagancia. ¿Qué digo? 4 años no hizo nada, lo votaron de nuevo. 4 años, bueno, igual, ahora yo creo qué sé que más yo. que vagancia hay un claro, digamos, un claro estímulo justamente al mercado inmobiliario. O sea, no hay vagancia, hay como una apuesta muy muy fuerte. Avalado por el contexto general en el cual ya se ha por sentado de que todas las cosas que pueda manejar el mercado, que las maneje el mercado, y que el Estado se quede en el molde. El Entonces, otro día como un ánimo general que avala también esas visiones, digamos. O sea, bueno, como decía Martín, la vivienda es mercantil, es un bien de mercado que puede ir y venir. El Estado no tiene nada que hacer con eso, entonces bueno, es difícil entrar. Quiero decir, hay que tener una voluntad, una espalda, vocación y llevarlo adelante, cosa que no estaría pasando. Tenemos algunos mensajes por aquí. 3413886677. El poder es el mismo y uno de sus intereses es bajar la moral de la población, y con esa depresión hay más clientes del narco, por ejemplo. Dice este mensaje. ¿Qué más tenemos por aquí? Y ni hablar ahora de la nueva reforma con los gastos centrales. Se rompe algo en el débito y un vecino y pagan todos. Nos dice, sí, como que está mal regulado y nadie pone la mirada frente a eso. Nadie tiene la decisión de ordenarlo, ¿no?
tener que tenga otro orden, digamos, por lo menos para que se distribuya más la cosa. Total. ¿Qué tenemos aquí? Pablo nos manda esta noticia que habla de un giro a la izquierda en Estados Unidos. La socialista Kathy Wilson hace historia al ganar la alcaldía de Seattle. Y habla del contexto. Los progresistas suman una alcaldía más en los Estados Unidos tras la victoria de Mandani en Nueva York. Wilson se ha hecho con la alcaldía de Seattle por un estrecho margen de apenas 2.000 votos. Digo esto que es para tener en cuenta, y es a donde apunta ese newsletter de PUR, vamos a leer, que es lo voy muy a leer. rico, se los voy a pasar, se los voy a compartir. ¿Por qué? Porque dice, presten la atención que ciertos alcaldes promoviendo cuestiones que tienen que ver con movilidad, sustentabilidad económica para habitar lugares, están ganando ciertos lugares. Digo, esa dejadez de la que hablas tiene que ver con no resolver nosotros tenemos muchas cosas por resolver, pero tenemos que poder comer, tenemos que poder trabajar y tenemos que vivienda digna sigue siendo una cuestión a resolver. Pero totalmente. Y por eso también hay que, de alguna manera, hay que sacarlo de ese circuito comercial, porque el valor es el valor de uso, y el valor de uso no tiene valor de cuántas familias pueden vivir su vida en un inmueble. Por eso es tan linda también la arquitectura, tan fea cuando la evaluamos de este lado, y tan linda también cuando la considerás que un inmueble puede resolver la vivienda de generaciones. ¿Me entendés? Totalmente. Entonces casi que no le podés poner. No tiene valor directamente. ¿Está mal lo que digo? Carlos, estoy soñando, estoy siendo poético. Está relajado, Carlos, Sí. está escuchando. Asiente con la cabeza. Sí, atiende, Sí, sí. escucha. Sí. Carlos, te voy a preguntar, ¿cuál es tu favorito de estos 3 edificios? Esto ya es opinión, no es dato. Claro. Quiero una cuestión estética, Qué quiero difícil, crítica puntual. qué Es muy difícil, difícil, lo qué sé. difícil, Lo sé, es como preguntarte cuál es el mejor disco de los Beatles. Claro, digamos. exactamente. Pero bueno, es una tarea difícil, pero los estoy llamando a su tarea. Sí. Cada No, uno va a creo decir que- cuál es el fab y por qué. Creo que el que más me gusta es el Guernica. El Guernica. triangular, digamos. Claro. ¿no? Porque bueno, tiene primero que en Rosario que haya un lote triangular es una singularidad absoluta. Es nuestro flat iron. Claro, exactamente. ¿No es incómodo? Perdón, ¿no es incómodo? ¿Desde qué punto de vista? Perdón, pero Sí. me llama la atención, al ser triangular, Sí. que yo no me había dado cuenta de eso, para el armado de vivienda. Y bueno, ahí está O sea, el desafío del departamento. arquitecto. ¿Qué hacemos con ese lote? Por eso, digamos, ahí se ve el que sabe, Claro. el que la hace bien. Que trabajar con una geometría Claro. usual Claro. y la resuelve bien. Claro. Igual. Amiga, yo entré a ¿Y? varias unidades. Y no entré nunca, por eso pregunto. Primero que ya identificas que esa esquina está totalmente ganada. Claro. Por una cuestión de cómo el viento le entra a esa esquina y qué es lo que hace la arquitectura para jugar con el viento que viene de ahí, por ejemplo. Es una cosa que yo siempre digo, wow, esto rompe primero, es como un rompeviento eso, ¿viste? Vos decís, Me da miedo está eso. o sea, perfecto. Después, sí, a ver. tiene una belleza estética Espectacular. y bueno, la zona de bar abajo ya te da como un espacio muy ganado en ese corner, Lo ¿viste? que pasa es que Sí. otra cosa que tienen estos edificios, y vuelvo al Ciros, a los Ciros estos que nombramos antes, es el asunto de la planta baja. La planta baja permeable, la planta baja casi que es un espacio público. Sí. Todavía el Ciros de calle Sarmiento resiste sin rejas, no sé hasta cuándo, pero debe ser el último edificio, porque, por ejemplo, donde vive Pablito, Sí, ya le pusieron rejas. Sí, Italia y Wilray. Claro, el de Italia y Wilray. El Palomar, por una cuestión topográfica, bueno, tiene ese acceso extraño, ¿no? Entonces, bueno, no está tan a la mano, pero todos estos otros edificios tienen esa generosidad con la ciudad, ¿no? Esa permeabilidad, no es una pared ciega. A nosotros los arquitectos siempre nos fijamos cómo llega un edificio a planta baja. Claro. Ahí se ve el buen arquitecto. Claro. Cómo resolvés la relación de la ciudad, de la acera, Total. con el edificio. Total. Esa especie de degradé que va desde lo público hasta lo más Total. privado. Y en eso está resuelta divino. De la Sí, vereda hasta tu espectacular. departamento. ¿Cómo se resuelve ese gradiente? Exactamente. Eso, por ejemplo, ahí tenés, en esto, me vuelvo loca. tenés, por ejemplo, un córner ahí que es muy difícil de resolver porque ahí tenés justamente a donde empieza Jujuy,
Sí. y Will Ray, ya tenés ahí un corner que es rarísimo. Un ángulo agudo. Un muy ángulo difícil. Sí, agudo. tal cual. resolver Rosario es rarísimo. es rarísimo, es rarísimo. Y yo la tengo como muy curtida por distintas veredas a ese, y lo miro y cada vez que paso me enamoro más de ese lugar. Sí. Bueno, en la punta tiene los balcones, tiene Sí, todos unos, claro. una secuencia de Sí. balcones Los que balconcitos. por un lado lógico, porque aparte en esa ubicación es espectacular. Escucha, perdón, Sí, perdón. no, y eso digo, adentro no le tenés que poner tantas funciones, yo me imagino que la pregunta tuya era cómo haces para meter un mueble en un... Gracias estudiamos- por ahora estudiamos los interpretarme planitos, mi vida. Ahora estudiamos los planitos. Ahora cuando, no, en serio, cuando los tenemos los planos, pero cuando podamos empezar a transmitir, aparte de nuestras feas Caras. jetas, podemos empezar a traer, a transmitir arquitectura hermosa, vamos a acompañar todo esto que estamos Con charlando imagen, con un sí. poco de imagen. Sí, Eso nos total. vamos a preparar para el año que viene. Ahí Me 26. encanta, me encanta. Escucha, donde me está encanta. el hoy por hoy ¿cómo se llama? La panadería, creo que es. Bueno, Sí, no voy a decir el abajo, nombre. sí. El nombre de una en ciudad. Los planos originales municipales presentados por Fernández Díaz, que era el arquitecto y director de la cooperativa, Sí. decía guardería. O sea que durante un tiempo tiene que haber claro. funcionado como Sí, guardería, en ese aunque sea unos sentido, años. voy a hacer un apunte histórico. En la Rusia soviética, en la primer, digamos, Rusia soviética, estamos hablando de 1929 más o menos, Ajá. hay un edificio que todavía existe muy icónico, se llama el Narkomfim, que es de Moise Ginsburg, que es un edificio, digamos, ahí es un extremo de la colectivización, ¿no? Ya. Pero es interesante cómo resolvía, digamos, los departamentos, prácticamente eran solamente para dormir. Todas las otras actividades se hacían colectivamente. Cocinar, lavar la ropa, cuidar a los niños, todo eso estaba resuelto en el mismo complejo de forma colectiva. Y cuando Franco contaba cómo es el Palomar, yo enseguida me acordé de eso. Obviamente, lo de como fueron esos primeros 15 años de la Unión Soviética, que fue todo muy radical, fue una verdadera revolución, porque digamos se instauró un sistema absolutamente nuevo. Ujú. Ajá. Bueno, acá no fue tan así, pero, No llegaron a funcionar. algún eco de eso hay. Sí, yo creo que la parte Claro. más de trabajo colectivo de estos edificios no llegaron a funcionar tan bien. Eco. Pero Sí, bueno. después vino, ¿cómo se llama? Después vino Stalin y no le fue muy bien a Ginsburg, pero bueno, esa es otra historia. ¿Cuál es tu fab, Franco? Y bueno, yo me veo obligado a elegir el Palomar porque viví ahí en las dos torres. Viví. Ajá. Fue el primer departamento al cual nos mudamos de las casas de nuestros viejos con Natalia, mi esposa, compañera. Entonces le tengo un cariño especial por Al eso. Palomar. Así que bueno, Al Palomar. caímos a uno, después nos mudamos a la otra torre. Hermoso. Cuando se amplió la familia, Nos tuvimos- se sí, cambiaron nos cambiamos de torre, Algo sí. de eso había en todo Tal cual. el sistema cooperativo. ¿Vos, Vos Martín? empezabas a pagar un monoambiente. Claro. Y también me quedo El con el Palomar. Palomar por ese. Palomar. Primero porque lo conozco, porque vivía mi amigo Franco, pero porque es el que son 400 departamentos, 20 pisos, 20 departamentos por piso, 20 por 20, 400 es una barbaridad. Es Terrible. Sí, Nos y- pregunta por acá Emilio, ¿es el que tiene el Sablé París abajo? Sí. Sí, me enganché tarde. Sí, es ese. ¿Es Es ese? ese. Ahora cuando pasen lo El van a ver. Guernica. Levanten El la Guernica. mirada, que es lo que nos propone justamente las columnas de papel. Nos invitan a levantar la mirada y ver qué es lo que hay ahí. Y escuchando cada una de las columnas, bueno, se encuentran con estas historias que muchas veces no sabemos. Le pega mucho a la mesa, ¿viste? Sí. Hace percusión. ¿Ves? Hace Porque percusión. No tiene auriculares. No tiene auriculares, Sí, entonces, próximo. ¿viste cómo suena? Yo lo escucho perfectamente. Vos viste, ¿no? Sí, es, sí, sí. es increíble. ¿Sabés qué? A propósito de esa percusión que hace, que no está buena, Martín, como músico, ¿no podrían abordar en algún momento este tema? Por ejemplo, qué sé yo, cómo suenan, no sé, las cosas, cómo Sí. suenan, qué sé yo, cómo suenan los Sí. Como anfiteatros. suenan las Si paredes. te interesa, paredes. lo vamos a Puertas. desarrollar. lo vamos a Sí, me desarrollar, lo encanta. vamos a Me presentar. gusta que Vamos, antes de que termine el año, a lo mejor me traemos encanta, algo. me encanta. ¿Vos viste? A vos mí viste lo me que es llama esto, mucho ¿no? el anfiteatro, me gusta. Sí. Saber cómo se maneja la acústica Muy bien. solamente. Ok. Pero también me llama la atención ¿Qué? cómo los grandes auditorios, Grandes que no auditorios. significa que sean anfiteatros. No. Puede ser, porque un lugar abierto es un lugar abierto, un lugar y suena de una manera, un lugar cerrado
tiene otras características. Bueno, ya lo vamos a preparar. O si chicos, yo ¿les tengo parece? que hacer un congreso en un auditorio, por Ajá, ejemplo, bien. que se escuche bien. ¿Estás Al circo, con- por favor. ¿Estás con algún plan Sí. de eso? Ando con planes. Estás planeando. Digo, ¿qué Muy bien. tengo que tener en cuenta para no tener tanto sonido y que el sonido Primero por que haya micrófono... gente. Que Sí. haya gente es ideal porque absorbe. Por eso, tenés que ir al absorbe círculo. El sonido. círculo está pensado para música a capela, digamos, Bueno, sin amplificación. De Como hecho, toca. no es lo mejor de Rosario. Está en el top 3 de Argentina. Claro. Y si Tal cual. ampliamos más el mapa, también. Sí, Sí. Si ampliamos sí, el mapa de es Latinoamérica, tremendo. también. Tremendo. Tremendo. Sí. Lo vienen a estudiar constantemente a la acústica. Sí, yo hace poco fui a un concierto de música antigua. ¿Cuál? Decinos cuál. Nada, un grupo pequeño de músicos tocando sin amplificación. Impresionante, Y me encantan esas cosas es tremendo, espectaculares. tremendo porque se escuchaba Sí. perfecto. Yo lo vi a Drexler hacer esto, el chiste de la cajita de fósforo. Sí. ¿Eh? Contámelo, por favor, no lo vi. ¿No lo tenés? No, no lo vi. Y lo ¿Hace la Gran Martín? ¿La Gran Sí, Martín con parece la, que- con la mesa? Hace- No voy a. No tuk, voy a- tuk. Hace una percusión. Esa que hace con la mesa, te la hace con una cajita. En un Y se auditorio. escucha. Imagínate luz solo. Espectacular. La percu con una de... Una cajita de fósforos. Una cajita de fósforos, Sí, man. el que lo hace mucho también Buscaglia. Fernando Cabrera. Cabrera. Sí, canta la siempre uruguayera una con- toda. Hay algo en Uruguay. Sí, sí, es Uruguay. Es Hay Uruguay algo puro. de Uruguay. Algunos de los hijos de Caetano con un plato y un tenedor. Lo vimos, Sí, lo vimos. Sí, No me acuerdo cuál, si Moreno o alguno de Sí. Bueno, les agradecemos estas derivas que nos llevan. Saludos a los Architects. Bueno, saludos. Muy Muchas lindo el gracias. streaming, dice Lisandro Martínez por aquí. Bueno, Gracias. gracias. Gracias, Muy Pepe. bellos. Gracias, Lisandro. Saludos desde Ceres, Santa Fe. Ah, un Bueno. abrazo grande. Esa es la Santa troupe Fe. de Salomé. Sí, mucha gente que nos está escuchando y viendo desde Y otros viendo lugares. ahora. Gracias por haber venido, No, muchas amigos. gracias a ¿eh? ustedes. Muchas Gracias a ustedes. Nos vamos a ir con una música que me sugirió Martín, que me gusta mucho. Uno llega tarde a veces a ciertos grupos. Red Eyes, Ojos Rojos por The War on Drugs, ¿puede ser? The War- Yo ayer le dije a Fede, esta banda, Fede, con lo dilanesco que sos, Ah, sí. te va a encantar. Bueno, y no la conocía. Desde Ahí va. ayer que estoy full con la banda, me gustó mucho el tema Brothers, y sí, Neil Young, Bob Dylan, todo ahí, algo de Patti Smith puede haber también. Me gustó mucho, gracias por el Buenísimo. recomendado. Ahora compartimos, ampliamos, gracias por haber venido. Muchas gracias. Besos, gracias. Gracias a ustedes.